Hola, muy buenas a todos y todas. Os estaréis preguntando, ¿qué va a enseñar este loco hoy? ¿Se pondrá a subir montañas? ¿Tocará la flauta? ¿Nos enseñará a los pajaritos? No. Hoy os voy a enseñar un producto. ¿Un producto? ¿Voy a enseñar un producto? No, pero no es un producto ornitológico, ya que en ornitología todavía no ha llegado, no se ha inventado. Y como no se ha inventado, pues aquí está el mister, que lo lleva utilizando ya varios años con los pájaros, y que os lo voy a enseñar lo fácil que es hacerlo. Es un producto para bajar las inflamaciones de los pájaros vía cutánea y también para ayudar a las hembras que tengan problemas de deposición de los huevos. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a calentar la zona, a hidratarla y a la misma vez anestesiar. Tiene efecto analgésico. Con eso conseguimos bajar un poco los índices de dolor que está sufriendo la hembra y con ello gana fuerza. A más dolor, menos fuerza. A menos dolor, más fuerza. Con ello va a poder la hembra impulsar el huevo a la misma vez que está hidratado y tiene una mejor circulación sanguínea por la zona donde vamos a aplicar ese producto. Mejor lo vemos y así salís de dudas. Vale para todo tipo de pájaros, canarios, citácidas, incluso para pingüinos, para gallinas también vale. Vamos a hacerlo a la mesa, lo explicamos y lo elaboramos. Pues vamos elaborando que es gerundio, aunque hoy la receta es facilísima porque solo lleva 2 ingredientes de supermercado para conseguir el efecto analgésico, el efecto también de calentar y el efecto de hidratar. De hidratar va a ser con una crema de manos que podemos encontrar en cualquier supermercado, la más barata que encontréis os vale. Y para hacer el efecto analgésico que nos va a dar esos fitoquímicos, los vamos a coger de uno de los productos más famosos que mucha gente conocerá. Se trata de la capsaicina. En este caso, una marca muy conocida. Da igual la marca, lo que pasa que el tabasco, a mí me gusta el picante, lo compro para tomarlo yo. Me encanta el picante, a veces me paso y tengo luego problemas a la hora de evacuar. Pero bueno, tengo picores en zonas bajas. Aunque no por ello he dejado de comer picante. Vamos a ver. El tabasco contiene capsaicina, las concentraciones son bastante altas, ya que lleva... hay otros más altos, en unidades Scoville ahora mismo no me acuerdo, pero sí que contiene una capacidad lo suficiente para darnos ese efecto analgésico en los pájaros. Que sepáis una cosa, lo que vamos a hacer aquí, también venden cremas para humanos, que vienen con una proporción de capsaicina del 0,02, viene muy baja, porque la capsaicina en la piel puede irritar a algunas personas. Personalmente yo lo he utilizado conmigo mismo, esto que hago para los pájaros, cuando me he torcido un tobillo y me ha quitado el dolor. Siempre y cuando no tengas herida en donde te has en la torcedura o cuando te duele una rodilla, ya que sirve para aliviar, como hemos dicho, el dolor y también ayuda a activar, digamos, ciertas funciones sanguíneas al calentar la zona. Bien. La crema. ¿Qué cantidad? La cantidad es la siguiente. Normalmente lo que suelo meter es de crema, como es poco, para aliviar los dolores, le vamos a meter 50 mililitros. Esto es de 40, pero lleno al tope son 45 mililitros, más una cucharadita más que le vamos a añadir para completar los 50. Y el tabasco va al 5%. Quiere decir que si le metemos 50 mililitros de tabasco, le tenemos que meter 2 mililitros y medio. Si es para pájaro, le puedes meter incluso 3. Si quieres utilizarlo para ti mismo, pues 2 mililitros y medio. También depende de cómo tengas la piel, pero como esto es un canal de pájaros, nos vamos a centrar en los pájaros. Como he dicho, yo sí me lo aplico a mí, pero hay personas que son más sensibles a la capsaicina en su piel, por lo que sea. Todas las personas no somos iguales, pero en fin, vamos al lío. Cogemos esto, nos metemos directamente. Aquí hay 45 ya. 50, no hace falta ni la cuchara. Pues ya está. Esto por aquí. Y lo vamos a echar en este que tengo aquí, vacío. ¡Ay, que se me ha caído! Ahí va. Lo echamos. Ahí. Esto es que resbala. Perfecto. Y por aquí que ha caído también un poquito, lo recogemos. Esta crema es muy beneficiosa. Vale. Y una vez que lo tenemos ahí,
Voy a hidratarme las manos con lo que ha caído por aquí. Ahora, lo que vamos a hacer... Un momento que limpie. Cuando hagáis en la crema no hay problema, pero cuando vayáis a mezclar el tabasco, llevar cuidado de no pasaros las manos por los ojos, que si no os vais a acordar. El tabasco es un producto alimentario, pero es bastante efectivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver. Tabasco. Vaya, tengo que limpiarme las manos bien porque me he hidratado y ahora patina. Ahí. Tabasco vamos a utilizar 2,5 mililitros para 50 de este. Lo hemos empezado y lo vamos a meter ahí, ¿lo veis, no? Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a poner aquí. Llevad cuidado al hacer esto, Si no queréis que os den un picor durante horas. No tocaros. A ver, esto va por aquí. Por ahí está. Bien. Ahí lo tenemos. Y lo echamos. ¿Lo veis? Ahí está, echado. Ahora voy a tapar el tabasco. El peligro es el tabasco. No hay que tocarse. Aunque no lo he tocado porque lo he cogido con la jeringa. Y ahora lo que hay que hacer es mezclarlo. Mezclamos. Y ya tenemos la crema hecha. Ahí va. Se queda como líquida. En contacto con el tabasco se hace muy líquida. ¿Veis? Pero esto ya te vale para untarlo perfectamente. Aunque no se aprecie en la imagen, se ha vuelto un poco más naranja, aunque se vea blanco, ya que es una chispa lo que parece que lleva, pero es potente. Pues esta crema la vamos a aplicar a los pájaros en la zona abdominal o también en zonas inflamadas. Si tiene algún pájaro, no tiene por qué ser una hembra, puede ser un macho que tenga algún problema de inflamación por algún golpe, se le puede aplicar esta crema perfectamente y le va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea por fuera. Y también, bueno, la capsaicina, esto es por vía externa. Por vía interna, la capsaicina la pueden tomar los pájaros, ya hicimos un vídeo de ello, para que cojan también propiedades, ya que ayuda al hígado. La capsaicina es un tipo de hepatoprotector, porque baja la grasa del hígado. Eso, para el que no lo sepa, pues ya lo sabe, que la capsaicina tampoco no perjudica a los pájaros, sino que beneficia. Aparte que la capsaicina no la pueden notar. Los mamíferos sí, los pájaros no. Pues ya está hecha. Voy a ver si me traigo un pájaro y la aplico. Pues tenemos aquí a una hembra roja mosaico que está poniendo huevos, estas de las últimas, y tiene la parte hinchada. No sé si se aprecia. ¿Lo veis ahí? Como lo tiene, todo hinchado, para poner huevos. Ha puesto un huevo, lleva un día de retraso, y le vamos a dar, para facilitarle la ayuda. Cogemos así con el dedo mismo, luego te lavas las manos y ya está. Y lo aplicamos. Lo aplicamos por aquí. Aunque se mojen con las plumas, no pasa absolutamente nada, ¿veis? Mira. Vamos aplicando. Vamos a echar un poquito más. Incluso por la zona de la cloaca. Y esto lo va a absorber. Y a la misma vez va a calentar la zona, la capsaicina que lleva, lo calentará. Aunque se manche un poco la pluma, pero es igual. Ahí queda. Y ya que estoy, le voy a echar a las patitas, porque aunque no es acaricida, pero sí que es crema hidratante. Vamos a echar, ya que tiene alguna escama, y también para limpiarlas. Aquí también tiene escamas. Esta es que es una hembra ya del 2019, tiene 3 años. La tengo como nodriza, utilizándola
no me dedico a sacar rojo mosaico, pero la vi en un sitio, estaba a buen precio, la vi que estaba sana y la compré para utilizarla como nodriza y también pues si quiero sacar algún mixto de jilguero con ella, pues también. Pues ya está. Así de fácil. Se aplica la crema, lo que sobra lo tapas, dejas el pájaro y que siga poniendo los huevos. Nada más. Hoy un vídeo cortito. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ah, y otra cosa. Las manos, una vez aplicado, lo primero que tenéis que hacer es lavároslas, ¿eh? Como lo pongáis en el ojo, os vais a acordar. Si os pasáis las manos por el ojo, aquí nadie se hace responsable. Pero bueno, avisaos estáis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.